¿Crees que pueda salir mi factura la semana que entra? ¿Crees que pueda salir mi pago la semana que entra? Bueno, buenas tardes a todos. Les comparto un video que el presidente de CONADEIP tiene para todos nosotros al iniciar la clínica que nos va a dar el coach Sergio Zuluaga. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a esta clínica de fútbol americano especial para las categorías juveniles, la cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de enero. Queremos con esta clínica colaborar y poner nuestro granito de arena para que en estos 18 temas que se impartirán en ofensiva, en defensiva y en equipos especiales, podamos lograr el objetivo de tener una mayor capacitación que ayude, por supuesto, a que nuestros estudiantes deportistas sean mejores en este deporte cada día. Queremos desearles mucho éxito y será un gusto poder saludarlos en esta clínica. Muy buenas tardes y que sea de mucho provecho. Pues muchas gracias a nuestro señor presidente. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo en donde quiera que esté. Digo, ahorita virtualmente puede estar en cualquier lado y cualquier momento y puede estar aquí presente. No sabemos dónde están. Coaches, bienvenidos al canal de Coach Production. Estas son las clínicas que organiza CONADEIP para todas las categorías infantiles y juveniles. Así que hay que aprovechar mucho el contenido. Creo que nunca se había hecho como un enlace tan grande entre tantos canales de comunicación y páginas de Facebook. Y pues todos ellos son pensando en el crecimiento y desarrollo del fútbol americano. Y como saben, pues Coach Production es gran impulsor de todo eso. Vemos aquí a 46 coaches en la sala Zoom y como a 50 personas conectados en el Facebook. Así que pueden tener cualquier línea de comunicación para hacerlo. El día de hoy tenemos al coach Sergio Zuluaga, coordinador defensivo del TEC Puebla, quien se ha forjado como gran coordinador dentro de nuestro fútbol americano aquí en el país. Y pues qué mejor que nos cuente y que nos platique qué tan fuerte ha formado esa defensa. Antes de pasar con el coach Sergio Zuluaga, quisiera saludar a Juan Pablo Terán, que anda por ahí, que también es parte del canal de Coach Production, para saludarlo y que nos dé unas palabritas antes de iniciar con el coach Zuluaga. ¿Qué tal, coach? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están aquí conectados, ¿no? Listos para aprender y qué bien que se siguen haciendo estas cosas, ¿no? No podemos estar en el campo, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo y pues un gusto poder compartir todo este conocimiento con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Y nada más les voy a pedir, coaches, por favor, la gente que esté aquí adentro del Zoom, por favor, mantenga su micrófono apagado para no interrumpir al coach. Respeten su presentación. La gente que está en el Facebook, recuerde que puede poner su texto, preguntas, saludos y todo lo que quieran, ¿ok? Y la gente que está aquí, pues hay que tener un poquito ahí de control y respeto hacia el coach. Ya el coach les explicará si él quiere que lo interrumpan durante su presentación o que las preguntas sean al final. Así que yo ya me callo. Coach Zuluaga, bienvenido. Ya saben que en Coach Production hablemos de fútbol. Muchas gracias, Coach Fisher, Juan Pablo. Les agradezco mucho primeramente a ustedes y obviamente a la CONADEIP en su categoría juvenil por la invitación, al Coach Hugo Lira, agradecer la oportunidad que me dan y que nos dan a todos nosotros los coaches que vamos a poder estar hablando de fútbol y compartir con ustedes algo de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Como bien mencionas, pues estamos encerradotes, pero bueno, ya estamos empezando a calentar motores, esperando con mucha fe que este año podamos competir, ¿no? En todos los niveles de fútbol americano, ya se extraña.
pues bueno, con mucho entusiasmo. Entonces voy a pedirle al coach Octavio, por favor, si me puede compartir su pantalla. Gracias. Bien, pues muchas gracias, coaches. El día de hoy lo que voy a compartir con ustedes es básicamente la parte de lo que es la planeación y la estructura defensiva que nosotros manejamos en Borregos y haciendo algunas modificaciones para lo que puede ser categorías un poco más chicas, ¿verdad? O sea, digo, esto puede aplicar tanto para infantiles, juveniles y evidentemente pues en Liga Mayor es lo que nosotros estamos trabajando. La siguiente, por favor, Coach Tau. Vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que es mi filosofía como coach, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, quiero comenzar con ello. Para mí es muy importante, antes que cualquier otra cosa, que podamos tener como coaches bien definida nuestra filosofía, cuál es nuestra misión como coach, antes de pensar en las X y las O's, que no me dejarán mentir. Muchos de ustedes, yo creo que la parte del fútbol americano es lo más sencillo. Tanto coaches de juvenil como infantil, Liga Mayor, debemos de vernos más como formadores, como docentes, antes que coaches. Y esa es la parte que realmente pues, puede ser un poco más compleja, que es más retadora, y más por la forma en que hemos tenido que evolucionarnos para llegarle a los chavos de las nuevas generaciones, ¿no? Que evidentemente son gente que es un poco más intensa, ¿verdad? Es aparte de intensa, en que quiere todo muy rápido y lo quiere muy digerido, son muy impacientes y de repente pues también tienen cualquier cantidad de información a su alcance, y eso puede llegar a crear que de repente los chavos no estén tan ubicados. Y yo creo que nosotros como coaches tenemos esa misión. Entonces, aquí se las voy a leer tal cual, a través de la disciplina y el espíritu competitivo del fútbol americano, formar profesionistas que se rijan por la práctica de valores en un estado de ética personal colectiva. Si ustedes se dan cuenta, no hablo en primera instancia de forjar campeonatos o ser la mejor defensiva de la liga, ni mucho menos. Yo creo que eso es algo secundario. Es muy importante para mí los caminos y yo creo que eso es lo que tenemos que tener. Aquí también hago dos reflexiones. Una es, como coaches, a lo largo de mi vida me ha tocado ser jugador como todos nosotros y también estar de este lado del sideline como coach. Y me he encontrado, incluso creo que en mis inicios también yo tenía muchas actitudes de esas, donde de repente uno como coach se cree que todo lo sabe y que somos casi que todopoderoso dentro del campo y ese tipo de situaciones tenemos que tener mucho cuidado con el ego de los coaches. Creo que en la actualidad ya no se vale ser como probablemente fueron nuestros coaches con nosotros, ¿no? O sea, tenemos que ser un poco más empáticos y entender que todos tenemos áreas en las cuales podemos mejorar. También aquí en la parte del miedo al cambio, esto lo digo un poquito más, sobre todo porque me he encontrado con algunos coaches que de repente pues han hecho o han tenido éxito durante sus carreras y están muy acostumbrados a trabajar de una forma y les cuesta de repente el adaptarse a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, ese tipo de cosas. De repente, pues ellos dicen, a mí me funcionó así en 1990 y así fui la mejor defensiva y así debe de ser. Y de repente ya no funciona igual, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no ser un coach old school, yo le llamo, no por la parte de la edad, no tiene nada que ver, sino porque de repente esa parte del pensamiento nos cuesta, ¿no? El cambiar. Tenemos que estar abiertos siempre al cambio, a ser receptivos a otras ideas, formas, métodos, y pues empezar a nutrirnos, ¿no? Eso yo creo que es la parte realmente importante. En lo que mencionaba el coach Fisher, si tienen alguna pregunta, lo que sea, no importa, pueden interrumpir durante la plática, no tengo ningún problema, y de hecho yo lo que quisiera también es un poquito interactuar con ustedes, y si es posible que alguno de ustedes me pudiera comentar qué consideraría que es un error al crear tu filosofía de coach en la actualidad. No sé si alguien se anime a participar, así muy rápido. ¿Qué creen que puede ser un error?
Quien guste participar, ponga la opción de levantar la mano para activar el micrófono, por favor. A ver si hay algún aventado. Si no hay, pues pasamos. No pasa nada. No hay. Sí, yo, coach. A ver, adelante, por favor. Gracias, coach. En mi caso, yo creo que pienso igual que usted. Que los coaches sean egocéntricos, yo lo sé todo, yo llevo años en esto y tú eres un niño. A veces hay cosas que un chavo puede detectar porque a lo mejor está más despierto o tiene nuevas ideas, entonces esa creo que es como un mayor error porque es cerrarte a nuevo conocimiento. Exactamente. Muchísimas gracias, coach. Te agradezco mucho tu aportación. Yo creo que es justo lo que le quería compartir en esto pasado, ¿no? Hay que ser personas que estén abiertas, ser receptivos, y obviamente de lo que tú escuches, pues no vas a aplicar todo, ni mucho menos, pero sí habrá muchas cosas que realmente te pongan a pensar y digas, oye, pues probablemente esto lo puedo hacer de esta forma, lo puedo hacer mejor aquí, estoy equivocándome en esto, ¿no? Y cuando tú empiezas a crear tu filosofía de coach, yo creo que tienes que tener realmente muchas otras formas de pensamiento para poder llegar a una propia. Muchas gracias, coach. Pasamos a la siguiente slide, por favor, coach Tavo. Bien, antes que pensar en playbooks, en X y O's, en todo eso lo que les mencionaba, para mí mucha parte de lo que es la estructura y planear, digamos ya una unidad defensiva, debe de empezar, como ya lo vieron, en definir tu filosofía de coach. Y hay que apegarse a ella. Si no la tienes, estructúrala, trabájala, ¿sí? Hay muchos libros en los cuales te puedes basar. Ahí en el slide pasado les ponía el libro de Above the Line del coach Urban Meyer. También está, por ejemplo, yo veo que el coach Rodrigo Pérez y muchos otros coaches se basan mucho su filosofía en el libro del coach Pete Carroll de Win Forever. Hay muchos libros, hay mucha bibliografía que uno puede ocupar para realmente, pues, tener diferentes puntos de vista, como les mencionaba, y crear tu propia filosofía. Ahora, después de que la creas, lo más importante es que realmente te apegues a ella, la vivas, y a partir de ella formes todo lo demás, que todo vaya en relación a esa filosofía. Ahora, acá hay un punto muy importante. La filosofía, evidentemente, tiene que estar alineada con la filosofía de tu head coach y con la filosofía de la institución a la cual estés perteneciendo. Porque si no, va a empezar a haber problemas. Vas a empezar a tener, digamos, puntos de vista diferentes y ahí empiezan los problemas. Luego, hay que crear procesos. Ahorita vamos a hablar un poco de ello, lo cual nos ayudan a tener mucha mejor planificación de todo lo que hacemos, ¿no? En la cual en estos procesos tenemos que tomar en cuenta, evidentemente, fundamentos de fútbol americano, también las actividades. También hay que hacer un análisis de qué talento tenemos. Uno de los errores más comunes que de repente como coaches cometemos es decir, yo juego la 43 de toda la vida, con la que fui campeón en los 80s y en los 90s, y esa no la va a cambiar, y esa la enseño año con año. Y no te importa en lo absoluto si ese año, digamos que no tienes realmente a dos alas dominantes que te puedan ayudar a hacer las contenciones, o si tienes menos gente en la línea y tienes más linebackers, o si de repente tienes unos profundos que son increíbles y te cierras a meter probablemente 5 profundos en tu esquema. Tú tienes que hacer un análisis de qué es lo que tienes, y como coaches tenemos la responsabilidad de adaptarnos. Tenemos que poder conocer muchos sistemas y poder adaptarnos a eso. Ahora, si ya estás en una postura donde tienes la suerte de poder reclutar gente, ¿no? De que dices, bueno, yo juego esta defensa, tengo estos recursos, tengo estos medios, pues puedo empezar a reclutar de tal forma que se acople a lo que yo hago, ¿verdad? Pero no siempre sucede eso, y muchas veces como coaches de juveniles infantiles sabemos que pues tenemos estos 19 jugadores, pues bueno, ¿cómo lo voy a hacer que funcione, no? Entonces, eso es algo que es muy importante. Otra parte es lo de enseñar y desarrollar fundamentos. Yo creo que como coaches de juveniles infantiles hay una gran responsabilidad en enseñar buenos fundamentos para cuando se llegue a Liga Mayor lleguen con buenas bases. Y pongo énfasis en la parte del contrabloqueo y el tacleo. El hit and shed y el tacleo para mí son los fundamentos más importantes. ¿Ok? Siguiente slide, por favor, coach.
Bien, ya entrando un poquito más en fútbol y en la parte cómo vamos formando, lo que les mencionaba, en la parte de la filosofía la empezamos a ir desarrollando y en Tec Puebla hablamos de estos 4 puntos, que es la parte del no BCD, del hustle, de los takeoffs y 7 minutos. No puedo adentrarme mucho en esto porque tenemos poco tiempo, pero bueno, la parte del no BCD es básicamente el que todos nosotros nos hagamos responsables de nuestras acciones, no culpemos a los demás, no busquemos excusarnos y no busquemos defendernos a nosotros mismos por las cosas que no suceden como tendrían que suceder. La parte del hustle pues, es la parte de hacer lo mejor que podamos todo el tiempo, en todo momento, drills, fútbol, juntas, en nuestra actitud de vida, llevarla al máximo. La parte, nosotros le decimos takeoffs, que son los takeaways, es generar balones, es algo que tenemos muy metido. Y en el parte de 7 minutos hablamos de que un partido de fútbol americano, si haces más o menos tus números, pues se resume todo a 7 minutos, digamos, efectivos de fútbol americano para la unidad, para la defensiva, y hablamos de dar lo mejor de nosotros esos 7 minutos. En la siguiente slide, bueno, todas las unidades tenemos core values. Si la adelantas ahí tantito, coach, por favor. Y tenemos también una identidad propia. Esto te ayuda también a que los chavos se hagan corresponsables de tanto de la filosofía como de lo que tú les pides que sea el centro de lo que les mueve. Hazlos copartícipes. Bueno, ¿qué te gustaría que te represente? ¿Qué palabras? ¿Qué frases? Nosotros en la defensa tenemos estos 4 porque tenemos 4 grandes unidades en nuestro esquema y cada unidad tiene su propia identidad, por así decirlo, con sus propios core values. No voy a entrar en ellos también por cuestiones de tiempo, pero la idea general es eso. Cuando tú logras crear cierta identidad dentro de tu misma unidad, hace que los chavos se sientan con mucho más compromiso y responden mejor. La siguiente, por favor, coach. Lo que les mencionaba, hay que poder poner todo en papel, ¿sí? Poder poner todo de tal forma que lo tengas bien estructurado. Nosotros les llamamos procesos de ejecución y tenemos procesos de ejecución para prácticamente todo lo que hacemos dentro del equipo. Le damos clic en adelante, por favor, coach. Por ejemplo, este es un proceso de ejecución de linebackers y básicamente lo que quiero que se imaginen aquí es una línea del tiempo, la primerita que va así completamente en horizontal, que digamos que es de donde el jugador de americano se pone en una situación de press snap hasta que acaba una jugada de carrera en este caso, ¿no? Que es la línea horizontal que tienen ahí. Y son todas las variantes que puede existir dependiendo si el jugador lee una jugada de carrera, una jugada de pase, o si tiene una asignación de blitz, ¿sí? Ya sea en una jugada de carrera o en una jugada de pase. Son los fundamentos por los cuales tiene que pasar a través de ellos para ejecutar bien una jugada o asignación. Cuando tú haces esto, no es necesario que los llames como están aquí puestos. Lo que estoy tratando de decir, cuando tú logras fragmentar todos los fundamentos, puedes identificar de mucho más fácil forma cuál es la parte que necesitas mejorar para que una situación en específico suceda. Como coaches no podemos caer en decir, nos anotaron porque no tacleó. No, bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo vi yo, lo vio los coaches, los chavos, el papá en las tribunas, todo el mundo se dio cuenta que no tacleó el liniero y por eso se fue por ahí el corredor. Ok, muy bien. Como coach tenemos que saber por qué no tacleó. Y entonces necesitamos saber cuáles son las partes del fundamento de tacleo y cuáles son las partes del momento de la jugada específica para poder atacar el punto exacto y decir, no tacleó por esto, ¿no? Porque tuvo el hombro contrario donde no debía meterlo, agarró un mal ángulo de persecución, etcétera, ¿ok? A ver, coach, por favor, por ahí una mano levantada, con mucho gusto. Sí, coach, es el coach Lomelí. Adelante, coach. No escucho. ¿No, verdad? No escuchamos, coach Lomelí. Si quiere escribirla y le damos lectura después a su pregunta. Ok, sí, por favor. Pasamos a la siguiente, coach Tavo.
Bien, aquí me voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? Pero lo que quiero enseñarles es precisamente, ustedes vieron lo que era el proceso de ejecución de un linebacker en una situación de carrera o pase. Bueno, cada uno de esos fundamentos, donde aparecía, por ejemplo, tacleo, también los tenemos que fragmentar y tener el proceso ya del tacleo fragmentado. Entonces tienes, en nuestro caso, usamos lo que es el long stride, short stride, el thumb, y al finalizar lo que le llamamos la técnica de tacleo. Cada uno de esos también está, digamos, definido y específico para que precisamente podamos decir por qué no tacleó. No tacleó porque tuvo un long stride inadecuado, su thumb fue a destiempo, metió el hombro que no tenía que meter, atacó la cadera que no tenía que atacar. ¿Ok? Entonces, la idea, lo que quiero transmitirles, no es que se aprendan esto, es que ustedes tienen que generar sus fundamentos, tienen que generar los subprocesos para poder atacar de mejor forma los fundamentos. El siguiente, por favor, Gustavo. Esta es la parte del contrabloqueo que les mencionaba. Hago énfasis bastante fuerte en la parte del contrabloqueo porque, para mi punto de vista, el contrabloqueo es un fundamento el cual no es natural, por así decirlo. ¿Cuántas veces no han ustedes estado en una práctica de infantil? Llega un chavo que en su vida había jugado, lo pones de defensivo porque tiene una actitud aquí medio hiperactiva, y el primer día que se equipan, pum, lo ves, sale corriendo y taclea, así como si supiera. O sea, para mí la parte de tacleo es algo que los defensivos traen de cierta forma natural. Evidentemente hay que trabajarlo y hay que perfeccionarlo y hay que enseñar la técnica correcta, pero es un instinto un poco más natural. El contrabloqueo no. El chavo no tiene ni idea de cómo recibir un golpe, cómo contrabloquear un bloqueo, cómo desalojar, perseguir el balón. Eso es algo que se tiene que enseñar y eso es algo que se tiene que meter, por eso más énfasis. Además, en categorías infantiles, el contrabloqueo es prácticamente un seguro de vida, ¿no? Ya con que el chavo sepa recibir un golpe de forma apropiada, bueno, pues ya vamos de gane, ¿no? Entonces, hacemos un especial énfasis en lo que es la parte del contrabloqueo. Siguiente, por favor, coach. Tenemos incluso procesos para la persecución, ¿sí? La siguiente, coach, por favor. Tenemos procesos donde ponemos lo que les mencionaba, de un mismo proceso hacer subprocesos. Por ejemplo, aquí para el stance de los outside linebackers, por ejemplo, es un ejemplo que tenemos aquí. Ocupamos diferentes stance para diferentes situaciones del juego. ¿Sale? La siguiente, coach, por favor. Tenemos fundamentos para el pass rush, ¿sí? También es todo un proceso que va dentro del proceso de una jugada de carrera, de pase, perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos segmentando, sacando cada vez más para poder ser cada vez más específicos, poder llegar realmente al punto donde el chavo esté fallando para poder atacarlo? Siguiente, por favor, coach. Ok, por ejemplo, esto es una extensión de lo que es el pass rush y como también tenemos segmentado la parte de lo que pueden ser las técnicas para hacer pass rush y hand combat. Ok, como enseñamos el chop, el rip, el double swipe, el club, el stab, el swing. Todos y cada uno de ellos tiene su definición y cómo tienes que desarrollarlo para que sea una técnica que pueda ser propicia. Ok, entonces, ¿cómo? Todo tenemos que irlo estructurando. Es chamba así que de escritorio, de agarrar unas hojas y papel, pero esto realmente, cuando lo logras llevar al campo, te va a hacer ser un equipo muchísimo más estructurado y eficiente. Siguiente, por favor. Tenemos incluso procesos. El siguiente, coach, por favor. Por cuestiones de tiempo voy a ir un poquitito más rápido. De hecho, coach, si me haces favor de avisarme cuando me queden 15 minutos, te lo agradecería mucho. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de pre-snap. Este es uno de los procesos que para mí son más importantes dentro de una defensiva. No importa el esquema que juegues, tienes que tener un proceso previo al snap del ofensivo. Y en esto, ¿qué es lo que estamos aquí diciendo? Bueno, el jugador termina la jugada, tiene que tener contacto visual con su coach para tener una rápida retroalimentación. ¿Qué es una rápida retroalimentación? Obviamente no nos vamos a poner a coachar al chavo entre jugada y jugada porque no hay tiempo. Pero si el chavo
voltea a ver al coach terminando la jugada y tú simplemente le haces con el pulgar bien o le dices, no sé, oye, alguna señal como de, te faltó esto o una cosa rápida, corta, ¿le vas a dar seguridad al chavo o le puedes decir en ese momento, oye, abusado ahí, viste esto? O sea, hey, tenías que estar ahí, o sea, siempre tienes que darle una retroalimentación corta y rápida a tu jugador. Eso hace que tanto el coach como el jugador estén en el mismo canal. ¿Por cuántas veces no nos ha pasado que de repente estás en una jugada y le preguntas al coach del perímetro, oye, ¿qué? ¿Estábamos bien cubiertos? No sé, estaba viendo al corredor que traía la bola. No, pues ahí ya no estamos trabajando en conjunto, ¿no? O sea, tenemos que estar todos en el mismo canal y esta parte de que el coach tenga que estar retroalimentando constantemente a los jugadores durante las jugadas hace que las dos partes estén más metidas. El llamado, entonces tienes tu contacto visual, estás en la retroalimentación rápida, ves el llamado, ¿ok? Tenemos gente encargada de que da el llamado, gente que replica las señales y después de ahí, ¿cuál es la situación de juego? Y a partir de esas tres, ¿qué puedo esperar? ¿Ok? Eye contact, el llamado, la situación, ¿qué puedo esperar? ¿Sí? Por el personal, por la situación, por cómo salieron, etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de anticiparnos siempre. O sea, una defensiva no puede ir una jugada atrás. Una defensiva tiene que ir una jugada adelante. Y cuando tú logras ir una jugada adelante que el ofensivo, vienen las jugadas grandes para la defensa. ¿Sale? Siguiente, por favor. Tenemos que poner un glosario. Tienes que manejar un glosario de términos, tienes que estructurarlo. Hay cosas que se llaman, digamos, en el mundo del fútbol americano, pues ya están puestas, ya se conocen de esa forma, son, digamos, el lenguaje universal. Hay otras que no, hay otras que les puedes llamar como tú quieras, pero lo importante es que todos estén en el mismo canal, que todos sepamos lo que es una alineación y que todos estemos hablando de lo mismo. Todos estemos hablando de lo mismo cuando digamos BGO, ¿no? Todos, ok, todos lo entendemos, body breaks. Todas las cosas que tú estés refiriéndote, las tienes que poder poner con su descripción para que no haya palabras malentendidas. Siguiente, por favor. Incluso tenemos un proceso como este que nos permite al staff, ¿sí?, poder tener nuestras actividades desde que termina una práctica hasta que inicia la otra de forma estructurada en nuestras actividades para poder llegar listos a lo que viene. ¿Qué quiere decir esto? Termina la práctica, ok, el coordinador ya sabe que tiene que llenar la práctica, evaluar ciertos periodos, tiene que hacer sus evaluaciones, y el resto de staff pues sabe que tiene que hacer, unos tienen que hacer el intercut, que son cosas de huddle, tienen que hacer sus evaluaciones. O sea, a lo que voy es, todos sabemos qué tenemos que hacer. ¿Y esto en qué resume? En que termina la práctica y probablemente 1 hora y media después ya hayamos acabado todo lo que se tiene que hacer para la siguiente práctica. Y había veces que de repente terminaba la práctica y te podías quedar 4 horas haciendo qué, pues no sé, porque 4 horas es nada de producción, de ver una práctica 4 horas no es nada productivo, no vas a arreglar nada si estás viendo 4 horas una práctica, porque eso quiere decir que no tienes ni idea de lo que está pasando. Entonces tenemos que poder hacer procesos y mejorarlos para que seamos más eficientes y que realmente estemos atacando los problemas. Entonces, también esto se platica, también esto se estructura, también esto nos ayuda. ¿Sale? La siguiente, por favor. Bien. Aquí también así, muy, muy rápido, quien quisiera participar. ¿Cómo ustedes determinan qué drills o fundamentos realizan durante una práctica? ¿Alguien que quisiera participar ahí? ¿No hay valientes, coach, por ahí? Sí, ya está César Eduardo Rodríguez. A ver, coach. Coach César. Ok, un saludo, coaches. Pues yo creo que por ese lado, al principio de la temporada, pues vamos viendo a nuestros jugadores y pues vamos analizando qué tenemos que trabajar, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte con la que todos batallamos porque, pues, a final de cuentas, es como, creo yo, armar una estructura del equipo de la defensiva que queremos tener, si queremos una defensiva más estratégica
o una defensiva más agresiva, pero siempre es el problema. Incluso te lo puedo decir, hasta la fecha creo que yo personalmente no defino esa parte. Y ya, pues en temporada creo que es la parte más fácil en el aspecto, porque con base a los equipos que tenemos o con base en lo que fallamos es con lo que analizamos y ponemos los drills, pero pues... Ok, bien. Muchas gracias, coach. Fíjate, la idea de hacer esta pregunta es hacerlo reflexionar un poco y decirles cómo lo hacemos nosotros. Bueno, nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Ustedes ya vieron los procesos de ejecución, que también con mucho gusto, al final les voy a poner mi mail y si quieren les puedo mandar los procesos para que los tengan. A lo que voy es, cuando tú ya tienes los fundamentos estructurados, todos los fundamentos puestos, ¿ok? Es mucho más fácil saber qué drills debes de poner para atacar cada fundamento. Eso es al inicio, cuando tú dices, cuando todavía no hay temporada. Bueno, tenemos nuestro proceso, pues vamos a atacar. Tenemos un documento donde decimos, bueno, a ver, para la línea defensiva, el fundamento del VGO, que es la explosión inicial, pues es un fundamento muy importante, tiene que trabajarlo 5 veces a la semana. Para los linebackers externos, no es tan importante por el hecho de que no siempre los tenemos abajo, entonces se van a practicar 2 veces a la semana. Y así tenemos todas las posiciones, ¿no? Con todos los fundamentos. Entonces, tú ya puedes empezar a seleccionar diferentes fundamentos para trabajar durante tu práctica. Y ahora lo otro, cuando empiezas ya a tener que las prácticas, que los juegos, lo que nosotros hacemos es, en base a los procesos, tú haces tu evaluación de la práctica y te das cuenta, a ver, tengo 5 linebackers, vamos a hablar. Y dices, de estos 5 linebackers, 3 linebackers me fallaron en el contrabloqueo y 2 no, ok. Y de estos 5 linebackers, 1 me falló en persecución, pero los otros 4 no. Entonces, ok. Entonces, si fue 1 el que falló en persecución, no voy a drilearlo al otro día, porque no es un problema de unidad, no es algo que esté siendo algo repetitivo de la unidad, es un problema individual. Entonces, eso lo tiene que trabajar él en prepráctica o en postpráctica. Pero lo otro, pues sí fueron 3 los que me fallaron. Entonces, le voy a meter a la parte de los indies durante la práctica, porque ya es un problema más grande. Entonces, tú puedes empezar a determinar si es un problema de unidad o individual, y de esa forma puedes aprovechar de mucho mejor forma tus tiempos durante la práctica, ¿ok? Entonces es una idea. Gracias, coach. ¿Seguimos, coach Tao? Coach Sergio, el coach Lomelí también levantó la mano. Ok, sí, adelante. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, coach. Perfecto. Bueno, en referente a qué drills, sabemos que hay drills básicos, que son drills para todas las unidades, pero como tú comentas, coach, hay drills específicos, pero tenemos que tomar en cuenta la capacidad de cada uno de nuestros jugadores. Y como lo comentas, tenemos que, por unidad, tener drills específicos por unidad y de ahí determinar qué jugador está fallando con un cierto tipo de drill y hacer un trabajo pre o post para poder mejorar o incrementar el desarrollo de ese jugador. Pero como comentas, es mucho trabajo de lápiz y tenemos que saber qué les duele a nuestros jugadores, en qué son buenos y en qué son malos para poderlos desarrollar. Efectivamente, coach, muchas gracias por tu aportación. Coincido completamente en lo que mencionas, ¿no? Es muy importante el poder especializar cada vez más a nuestros jugadores. Habrá fundamentos que practiquemos todos, pero habría fundamentos incluso dentro del mismo tacleo que puedes decir, pues todos vamos a practicar tacleo, sí, pero también habrá situaciones de tacleo específicas, porque obviamente un D-line no va a taclear con la misma técnica que un safety, ¿verdad? O sea, van a estar regularmente en situaciones completamente diferentes. Entonces, eso se tiene que ir especializando. Gracias, coach. Siguiente, coach Tavo, por favor. Voy a pasar a la parte del playbook, si no mal recuerdo. Aquí nada más es una idea de cómo podemos desarrollarlo. Bueno, tenemos que ser flexibles, ¿no? Analizar el talento, como les decía, y adaptarnos a eso. Yo siento que una defensiva 40 pues, requiere mayor talento en la parte de los backs, ¿ok? Una defensiva 30 requiere mayor talento en la parte de la D-line. Y una defensiva 50 puede ser una buena opción para infantiles, o incluso categorías más grandes para situaciones específicas de juego, ¿no? Y hablamos de un frente even, un frente 40, ya de ahí sus variantes, ¿no? Una 42, una 43, lo que ustedes gusten y mandes en las 30, lo mismo, hay muchas variantes en 30, pero pues las 30 regularmente las vemos en categorías más grandes, precisamente por esas características que tienen que tener los 3 frontales, que probablemente en categorías más chicas no las tengas, ¿no? Ya se requiere cierta
incluso hasta situaciones físico-atléticas que son un poquito más complicadas de poder encontrar así tan fácilmente, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que ir viendo realmente cuál es lo que te puede llegar a convenir un poco más. La siguiente, por favor, coach. En la estructura del playbook, siempre creo que es importante empezar con la parte de filosofía y los objetivos que tienes como unidad. De ahí te pasas a las nomenclaturas que vas a usar, tus conceptos básicos, y de ahí empiezas con las jugadas. Pones tus frentes, tus blitzes, tus stunts, tus covers. Y lo que es muy importante es hacer unas agrupaciones de esa información, que se le llaman instalaciones, de tal forma que sea un poquito más fácil una forma más fácil de digerir esa información, ¿verdad? O sea, de repente dices, bueno, hoy voy a ver blitzes, pues si de repente avientas todos los blitzes sabidos y por haber, pues puede ser que crees cierta confusión. Entonces yo creo que tienes que empezarlos a agrupar y decir, bueno, vamos a ver blitzes de cover 3, vamos a ver blitzes de cover 1. Entonces es un poco más fácil para los chavos el poderlo comprender. Hay que poner la parte del glosario de términos y evitar información basura, que ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. La siguiente, coach, por favor. Bien, ¿cómo enseñas tu playbook? Bueno, las cosas hay que llamarlas por su nombre. O sea, ya sabemos que hay nomenclaturas universales y yo siento que desde niños es importante que les hables con el idioma del fútbol americano. Eso les va a facilitar. Tú tienes que pensar como coach de infantil que tienes la responsabilidad de formar a los niños y que les dé las herramientas para que puedan competir. El fútbol americano en México es una gran herramienta que pueden usar los chavos para tener una carrera profesional y hasta un posgrado. Tú como jugador, como coach de infantil y de juvenil, tienes la responsabilidad de ser un facilitador para que ellos lo consigan. Entonces, de todo. ¿Sí? Entonces, hay que hacer las pruebas correctas, hay que enseñar bien el fútbol americano, hay que hablarles de forma apropiada, de tal forma que los acerques más a ese objetivo. ¿Ok? Entonces, nomenclaturas universales, hay conceptos que son universales, ¿no? Y que ya escuchamos, incluso ya está en la tele, ¿no? Hay llamados que den información adicional. Por ejemplo, si tú tienes un blitz del Mike que dispara por la grieta A, bueno, pues igual buscas una palabra que se acople con la M y con la A para que sea un poquito más fácil de digerir para el linebacker en este caso, ¿no? Mike en A, ok, entonces busco una palabra por ahí, ¿no? De que pueda hacer, que juegues con eso, o sea, que siempre busques que tus llamados den cierta información, sobre todo en categorías más pequeñas. Y la metodología KISS, que ya es muy mencionada en el fútbol americano, que es básicamente mantener las cosas fáciles, pero dicho de otra forma, un poco más grosera, ¿verdad? Pues mantener las cosas fáciles. Cuando tú mantienes las cosas fáciles, aumentas tu velocidad de juego. Un chavo con dudas de qué tiene que hacer va a jugar más lento, ¿sale? Entonces hay que hacer las cosas fáciles y digeridas. Y luego el usar nuevas tecnologías y redes sociales para difundir información y poder enseñarla. Ahora sí que aquí voy a hacer un comercial también para agradecer mucho a mis coaches en Tec Puebla. Conforme vayan pasando las conferencias, van a hablar con ustedes también y se darán cuenta cómo prácticamente todos vamos a usar, y fue sin querer, realmente fue así, diferentes herramientas para exponer, por ejemplo, una presentación. O sea, creo que es importante que en la actualidad como coach sepas manejar otras tecnologías, nuevas herramientas para poder hacer esto más dinámico, más interactivo, poder llegar de mejor forma a los chavos, ¿sale? Entonces, y luego aquí de las 3 barreras del estudio, muy rápido. Hay 3 cosas que uno como coach puede hacer mal, o como maestro, como docente, o como alguien que simplemente quiera compartir algo a alguien. Hay 3 errores que se pueden dar. Uno es el gradiente demasiado alto. ¿Esto qué quiere decir? Que estás enseñando algo que no le has puesto bases o que está muy por encima de lo que tiene que saber, está muy por encima de comprender porque no tiene cierta base. O sea, está yendo muy arriba. Entonces, hay que enseñarlo de lo más sencillo a lo más elevado. ¿Ok? Pero conceptos universales. Estoy hablando barreras del estudio, ya hay mis cebolas ahí. Tenemos lo que es el gradiente demasiado alto, la palabra mal entendida, ¿sí? La palabra mal entendida, ¿qué es esto? Bueno, si tú a un chavo le estás hablando de hit and shed, 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 y el chavo no tiene idea de qué es el hit and shed, pues evidentemente se va a desconectar, y de ahí ya no va a agarrar el hilo de la plática, ¿verdad? Y la otra sería la falta de materia. La falta de materia es que de repente todo el tiempo lo tengas en pizarrón y no lo saques al campo a correr, que no lo saques a los dummies, ¿no? Que nada más lo tengas todo el tiempo con una cosa. Hay que dar
al chavo esa cualidad de poder agarrar, de ver, de visualizar las cosas, de vivirlas. Esas 3 barreras del estudio son de Ronald Hubbard y se las quería compartir. La siguiente, por favor. Bien, estas son algunas ideas para estructurar su playbook. Vamos a la siguiente, coach, por favor. Lo que les decía, empiezas con la parte de la filosofía, empiezas con tus objetivos, cuáles son tus metas. Todos los coaches lo hacemos. Es importante que existan porque es una forma de que ustedes pueden estar evaluando y viendo realmente si los chavos están llegando a lo que tú quieres. ¿Ok? La siguiente, por favor. Empiezas a hablar de cómo formarlo. Bueno, les hablaba de información basura. Este es uno de los playbooks que yo usé hace bastantes años. De hecho, ya se dan cuenta, está el logo de Tec Puebla de hace mucho tiempo que no usamos ese logotipo. Y, por ejemplo, yo tenía esta forma de enseñar las formaciones ofensivas a nuestros defensivos. Entonces, les poníamos todas estas. Pasamos, coach. Vamos pasando. Que dobles, que triples, que rex, que on, que fox. Vamos a la siguiente, coach, por favor. Que flex pistol, que flex tight, bunch, pro, flex sat, on goal, flaps, on quads, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día enseñamos balanceadas, desbalanceadas, two backs, no backs. Se acabó. Si son 2x2, es una formación balanceada. No importa cómo estén. Desbalanceadas 3x1, 2 backs o 0 backs. Incluso para la manera de mandar el sistema, ellos ya saben que mandamos un blitz y de repente salen en 2x2, pero en stack. Pues es un 2x2. Jugamos reglas de 2x2. ¿Sí? O salen 2x2, una a la cerrada, una abierta y del otro lado 2 abiertos. Es 2x2, jugamos reglas de 2x2. Y lo mismo con 3x1. Entonces, toda esa información que teníamos la reducimos a esto. Los chavos tienen menos dudas y pueden jugar más rápido. ¿Sale? Siguiente, por favor, coach Tavo. Bien, tenemos información como las alineaciones para la línea defensiva, sus nomenclaturas, etcétera. Para linebackers también, alineaciones para los linebackers. Siguiente, por favor. Sí, la locación de los receivers, ¿no? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Que todos hablemos de lo mismo. Siguiente, por favor. ¿Cómo dividimos el campo? Ok, nosotros dividimos en estas zonas. Habrá gente que las divide en otras zonas, en menos o en más. No importa, es importante ponérselos también. ¿Sale? Siguiente, por favor. Un árbol de rutas, probablemente sean muchas estas, pero los jugadores defensivos tienen que tener conciencia, al menos de las rutas principales de los ofensivos, y no solamente de las rutas. Nosotros en Liga Mayor ya hablamos de conceptos, ¿no? Que sepan qué es un concepto mesh, qué es un concepto shallow, qué es un concepto slide, un sail, un curl out, etcétera. Tenemos que tener esa concepción para realmente lo que hablábamos de poder ir un paso adelante. La filosofía de pase, ¿no? ¿Cuáles son las zonas que cubrimos? ¿Cuáles son las zonas que no cubrimos? ¿Cuáles son las zonas que no deberían de tener pasos completos? Todo esto lo tenemos que ir poniendo en un playbook, ¿ok? Siguiente, por favor. Y esta es una forma así ya más, digamos, general de cómo pudieras tú poner tu información, ¿no? Entonces, pones un esquema con tus nomenclaturas y abajo pones básicamente cómo están alineados, qué técnica tienen, su trabajo contra carrera y su trabajo contra pase, perdón, ¿ok? Básicamente esa es la forma en que tú puedes ir estructurando, es una idea. Nosotros actualmente usamos, por ejemplo, Huddle, ¿no? Y ahí tenemos ya todo, ya no tenemos prácticamente nada en papel. Siguiente, por favor, coach. Bien, por último, no sé cómo andas de tiempo, coach, si me podrías decir. Ya nos quedan 10 minutos, coach. Perfecto. Bien. Por último, coaches, compartirles. No debemos de perder de vista que es un juego, ¿ok? De repente nos gana la pasión, la emoción. Mucha gente vivimos de esto y de repente cuando las cosas no se están dando, nos volvemos locos. Y eso lo único que genera es más caos, es más problemas, es que realmente salgas o no salgas de ese valle en el cual te encuentras. El momento que nos damos cuenta que es un juego, porque al final de cuentas es un deporte, es un juego y lo tomamos de esa forma, tiene que ser divertido, tiene que haber risas. O sea, evidentemente va a haber momentos de frustración y que de repente te enojas. Ok, pero tenemos que regresar a esa esencia, es un juego, y más cuando son niños, ¿no? O sea, dices, bueno,
categorías más grandes puede llegar a ser un poco más comprensible, que creo que no debería de ser, pero puede ser un poco más comprensible. Pero en categorías infantiles, o sea, honestamente, ganar un trofeo de Tiny te va a hacer mejor coach que un coach que realmente se desvive porque los chavos pasen un buen momento, porque tengan una buena experiencia, porque el niño desee que sea el siguiente día para regresar al campo y entrenar contigo. O quieres ser un coach que todos los niños le tienen pavor, ¿no? Porque les grita y les dice y todo, pero eso sí, tiene 10 títulos de Hornets el coach. O sea, no, este coach nunca... Bueno, tú tienes que empezar a darte cuenta qué quieres dejarle a los chavos, cómo quieres que te recuerden. El formar no está peleado con ganar. Aquí he hablado mucho de formación y de estructura y de planear, pero les digo una cosa, quiero ganar. O sea, quiero ganar como todos ustedes. Tengo mucho deseo por ganar y por ser los mejores y por demostrar que somos los mejores. Pero eso no está peleado con formar. Puede ser que sea un camino un poco más lento, ¿sí? Un poquito más complejo en algunas situaciones, porque realmente estás preocupado porque el chavo sea una mejor persona. Yo creo que eso es algo que realmente te tiene que mover para ser un coach en la actualidad. Y pues de repente puedes pensar eso, ¿no? No, pues este coach sí forma muy bien, pero no quiere ganar. No, sí queremos ganar. Sí queremos ganar, pero no está peleado con formar. El camino al éxito es más importante que el éxito mismo. Las formas importan. ¿Qué voy con esto? Nos hemos topado con coaches que dicen, pues a mí me vale gorro si mis chavos se meten cosas, yo me voy a hacer de la vista gorda, pues me va a hacer mejor como coach, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque van a estar más fuertes, van a estar más rápidos y pues ahí está. Ok, volvemos a lo mismo. El chavo que te hiciste la vista gorda, te hizo campeón, va a vivir del campeonato con ADE, no sé qué, o NEFA o no sé cuál. ¿Realmente vale la pena impulsarlos o hacerte menso por algunas situaciones? O sea, yo creo que las formas son mucho más importantes que el éxito mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de fútbol americano colegial, coaches, no perdamos eso de vista, o de infantil o juvenil. No estamos hablando de NFL, donde vamos a ganar 20 millones de dólares por contrato de 4 años. No es así. Tenemos que ponernos en cuál es nuestra realidad y actuar en base a esa realidad. Tomar responsabilidad por los cuernos. ¿A qué voy? Lo que hablábamos a un inicio. Así como a los chavos les decimos no BCD, o sea, no vamos a culpar, no vamos a excusarnos, pues somos los primeros que tenemos que actuar de esa forma. Cuando las cosas no están funcionando bien, nosotros como coordinadores tenemos que decir, pues es mi problema. O sea, si el chavo no estaba como tenía que estar parado en esa 3ª y 15 y de ahí se desató el 1º y 10 con el que perdimos el juego, es mi culpa. O sea, si no lo ves de esa forma, estamos perdidos. Entonces, hay que tomar la responsabilidad. Y el éxito es compartido de igual forma que el fracaso. Y en esta parte también muchas veces como coaches decimos, no, ganamos, pues fue por los chavos, ¿no? Perdimos, pues, fue por nosotros. No, también, cuando ganamos también es por nosotros. Y también tenemos que sentirnos parte de ese triunfo. Y cuando fracasamos de la misma forma, ¿no? Yo creo que al final de cuentas depende de todos y cada uno de nosotros el cómo queremos vivir esta experiencia de ser coaches, que para mí es algo extraordinario. La siguiente, coach, por favor. Básicamente es para decirles, darles las gracias, coaches, y decirles si tienen alguna pregunta, adelante, la pueden escribir. Si no es así, pues pueden mandarme un mail. Esas son mis redes. Tengo una página de Facebook y tengo un canal de YouTube donde también tengo muchos videos y incluso algunas clases de pizarrón, etcétera. Lo que gusten y manden, tanto críticas como sugerencias, como lo que sea. Muchas gracias, coaches. Muchas gracias a ti, coach Sergio. La verdad, la información muy, muy valiosa. Comparto mucho la parte de mantener simple el playbook, ¿no? Como defensivos quieres que reaccionen, no que estén pensando, bien lo dijiste tú. Y nos quedan unos 10 minutitos más o menos. No sé si hay coaches que quisieran hacer alguna pregunta, algo aquí en lo que nos presentó el coach Sergio. No, nadie. Aprovechen, aprovechen.
No tenemos valientes. No pasa nada. Fíjate que me habían comentado, coach, que iba a ser de 45 minutos y por eso ya iba medio apresurado. No, no te preocupes. Mira, creo que ahí está Iván Andrés. Tiene ahí la mano levantada. Ya salió otro. Entonces, adelante, coaches. Coach, buenas tardes. Yo soy de Buenas Colombia tardes. y nosotros estamos empezando con el fútbol americano acá en el país, entonces me interesaría mucho que me mandaras todas estas diapositivas que tenías o alguna información de Playbook, todo eso. Yo te voy a copiar un correo. Somos del equipo Huskies Fútbol, por si nos quieren seguir también. Es un deporte nuevo en Colombia, entonces me interesaría mucho tener un contacto con vos para que me explique eso, me mandes información y todo eso, para potenciar el deporte acá en el país. Con mucho gusto, coach. Mira, como bien dices, si me mandas el email, yo te mando el link de esta presentación para que tengas todas las diapositivas y cualquier otra duda o información que requieras, con mucho gusto por ese medio podemos ir platicando. Saludos hasta Colombia. ¿Tenemos otro coach por ahí con la mano levantada? Coach no, pero sí, chavo. Yo quería preguntar, ¿cómo sabe cuándo es momento de comenzar a dejar un poco más de lado la parte de lo fundamental, del arranque, la buena posición, y comenzar a perfeccionar tu técnica como liniero defensivo en mi caso, ¿no? Un buen paso, un buen quítate el bloqueo y hazle la tacleada. ¿Cómo sabes cuándo es ese momento de perfeccionar la técnica y qué ejercicios recomienda usted? Ok, bien. Mira, yo creo que la parte de la línea defensiva para mí es todo un arte como que punto y aparte, porque tiene una cantidad de fundamentos que existen en la actualidad y combinación. O sea, prácticamente, no sé si te has dado cuenta, hay muchos linieros defensivos que practican también como artes marciales, ¿no? Por la cantidad de manejo de manos que tienen. Yo lo que te diría es que los fundamentos, digamos, básicos, como el stance y tu salida, es algo que no puedes dejar de tener en cuenta y que tienes que practicar todo el tiempo, porque eso es lo que realmente te va a dar el poder estar en ventaja para después ocupar todas estas otras herramientas que como linieros defensivos en la actualidad se tienen. De repente me he topado con algunos jugadores que ya están mucho más emocionados por querer meterlo de las manos y hacer aquí y bla, 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 y se olvidan de lo esencial. Entonces, no hay que olvidar la postura, no hay que olvidar un buen stance, no hay que olvidar tener una buena explosión inicial, el mantener tus caderas abajo, etcétera, todo lo que ya seguramente conoces, y después de ahí empezar con lo demás. Yo creo que todas estas partes de los manejos del hand combat, que le llaman, puede ser muy buena idea que lo practiques pre o post práctica, incluso fuera de la temporada, porque son muchas cosas. O sea, si tú te pones a querer practicar eso en una práctica, necesitarías toda la práctica destinada a eso. Y hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta, tanto los fundamentos como también la parte del playbook, que de repente tienes que meter un poquito ahí de esa información durante tus periodos de individuals. Entonces, yo creo que tienes que darle un peso ahí, un justo medio, ¿no? Para que no pierdas las bases, pero que evidentemente también vayas teniendo diferentes armas para poder competir de mejor forma. Gracias, coach. Sí. Y dicen bien por ahí, coaches más sabios, ¿no? Que si tus jugadores no están hartos de trabajar fundamentos, no estás haciendo suficientes. Entonces, los fundamentos son base, ¿no? En cada posición. No sé si nos da tiempo de una pregunta más o vamos a volver a pasar el video, ¿no? De CONADEIP. Podemos hacer la última pregunta del coach Lomelí y va. Ya le damos el cierre y las gracias al coach Zuluaga. Perfecto. Gracias, coach. Pues básicamente, no una pregunta como tal, pero más bien es una observación. Ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que el fútbol americano no es como la vieja escuela, como decía el coach Sergio. Ahora hay que arrastrar la pluma, hay que ver las características de nuestros jugadores y hay que determinar en base a su potencial físico en dónde los vamos a colocar. Realmente ahora el coach de fútbol americano tiene que ser, pues bueno, hasta psicólogo, tiene que ser muchas cosas. Y pues bueno, definitivamente día con día empezar a mejorar nuestra técnica en cuanto a
nuevos conocimientos. Y coach, le agradezco mucho por su ponencia, la verdad muy interesante. No, muchas gracias, coach. Nuevamente coincido completamente en lo que mencionas y va desde la parte físico-atlética, ¿no? Tú puedes decir, bueno, lo que ahorita hablaba el coach, ¿no? De la línea defensiva. Yo enseño un bull rush, ¿ok? Y está enseñando la técnica de bull rush, pero de repente topas que tienes un jugador que mide 1.90 y tienes uno que mide 1.75. Bueno, ¿voy a seguir insistiéndole a de 1.75 que haga bull rush? ¿O le voy a decir, oye, pues mejor tú haces estas otras técnicas, ¿no? O sea, hay que saberlo poner en la mejor situación posible para competir, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, coach. Muchas gracias a ti, coach Sergio. Me parece que ya no hay otras preguntas. De hecho, ahorita ya nos quedan 2 minutos para iniciar la siguiente sesión. Entonces, no sé si hay coaches que quieran tomar un breakcito, agua, baño, lo que sea, vámonos de una vez y ponemos el video de CONADEIP y nos vamos a lo que sigue. Va ahorita para hacer la presentación con el coach Mario Acevedo, coordinador defensivo de Borregos Monterrey. Perfecto. Muchas gracias, coach. Nos estamos viendo, coach Fisher. Juan Pablo, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, coach. Estamos pendientes. Gracias, coach. Gracias a todos. Gracias, coach Sergio. Gracias. Estamos acá para apoyarlos.